Ok, entonces, como les dije, ¿no? En la anterior clase ya habíamos visto cómo buscar dentro de un arreglo un dato cualquiera, ¿no es cierto? Que básicamente era como un ciclo while, que era buscar parcialmente, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, no es muy difícil de hacerlo. Ahora lo que veríamos es cómo ordenar un vector, ¿ok? Como hemos visto en la anterior clase, el vector puede guardar cualquier tipo de dato, ¿no es cierto? Real, cadenas, booleanos, enteros, ¿no es cierto? Ordenar un vector específicamente se aplica en un vector que guarda números, ya sean reales o enteros, ¿ok? Porque no se va a poder ordenar si es un vector de cadenas, ¿no es cierto? Porque si hablamos de números, podemos decir que se ordenen ascendentemente o descendentemente, ¿no es cierto? De menor a mayor o de mayor a menor. Pero si quisiéramos ordenar un arreglo o un vector de cadenas, perdón, ¿con qué criterio, no es cierto? ¿En base a qué ordenaríamos ese vector de cadenas? Tal vez alfabéticamente o el tamaño de la cadena, o hay muchos criterios, ¿no? De que se puede hacer, ¿ok? Pero en este caso creo que vamos a ver solo encima de números, ¿ok? Eh, entonces, bueno, existen ya muchos algoritmos para ordenar un vector, ¿ok? Que no lo he creado ni yo, no lo ha creado ni la Lisen, o sea, ninguno de nosotros lo ha diseñado. Estos algoritmos, en algún momento algún matemático o algún ingeniero en computación agarró y creó un algoritmo que es súper eficiente, rápido y así, ¿no es cierto? Y no solo es uno, son varios. Ok, en este caso les estoy mostrando que existe uno que se llama algoritmo de selección, otro que se llama algoritmo de inserción y otro que es el algoritmo burbuja. Estos tres algoritmos son para ordenar un vector, ¿ok? Ordenan un vector pero de diferente manera. Y existen muchos más, ¿ok? De que nosotros mismos nos podemos crear un algoritmo para ordenar un vector, sí, no es difícil en realidad. ¿Qué ustedes harían para ordenar los números de un vector? Hay muchas maneras de ordenar un vector. Como les dije, incluso nosotros podríamos crear nuestro propio algoritmo. Pero en este caso yo les voy a enseñar un algoritmo que ya existe, porque es mejor utilizar estos porque ya están probados, son rápidos, eficientes, no son tan largos los algoritmos. Entonces, en vez de crear nosotros nuestro propio algoritmo, vamos a usar uno que ya existe, ¿ok? Y no son los únicos tres que existen muchos más. De hecho, el anterior día lo mostré en un grupo, algo súper interesante. Este video es. Como les dije, hay muchos algoritmos de ordenamiento que han sido creados en algún momento de la historia, ¿ok? Y cada uno funciona de diferente manera. En este video que vamos a ver, va a ordenar, ¿qué les digo? Como que una lista, un vector, pero no de números, ¿ok? Van a ser más que nada de sonidos. El video se llama 15 algoritmos de ordenamiento en 6 minutos, ¿ok? Y va a trabajar, va a ordenar sonidos, desde el más agudo hasta el más grueso, ¿ok? Y los sonidos obviamente van a estar aunque se nota tan claramente, por dentro de la computadora están en un vector, ¿ok? Y encima del vector utiliza los algoritmos de ordenamiento, ¿ok? A ver, vamos a ver, voy a bajar un poco el volumen. Vamos a comenzar desde el principio. Si se dan cuenta, al principio aparece todo desordenado, ¿no es cierto? Cada una de estas líneas es como que un sonido, ¿ok? Y mientras más grande sea la barrita, es más grueso el sonido. Obviamente, mientras más pequeña sea la barrita, va a ser más baja, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo funciona el algoritmo de ordenamiento por selección, que es el que les he demostrado aquí, y es el que vamos a aprender en realidad. ¿Ok? Que no es muy difícil, es súper sencillo de aprender y darse cuenta cómo funciona. ¿Ok? Y aquí está aplicando ese algoritmo de ordenamiento, va a ordenar los sonidos de menor a mayor. ¿Ok? Esto es lo que hace la computadora de fondo.
recorre todo y va ordenando, poco a poco. ¿Ok? Y si se dan cuenta, lo ordena, ¿no es cierto? De menor a mayor. Como les he dicho, aquí esto sería como una lista, un vector, ¿ok? Donde estaría los datos que están guardados en ese vector van a ser sonidos. Esto en esta materia jamás lo vamos a ver porque esto se hace con otro tipo de lenguaje y es un poquito más sofisticado, más complejo, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacer lo mismo pero con números, ¿ok? Son con los vectores que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ordenarlos de menor a mayor y también se pueden ordenar de mayor a menor, ¿ok? Existen muchos más algoritmos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el de inserción. Este es el algoritmo de inserción, ¿ok? Que igual ya lo he mencionado. Y si se dan cuenta, trabaja de distinta manera, ¿ok? No es igual al ordenamiento que hemos visto hace rato, que es el de selección. El de inserción trabaja de diferente manera, pero igual ordena, ¿ok? Y al final, todo ordenado, ¿no es cierto? Este es un algoritmo de ordenamiento que se llama Quicksort. Y si se dan cuenta, es muy peculiar. No funciona igual que lo que hemos visto hasta ahora. Es como que agarra por partes. Algunos son más rápidos, algunos son más lentos, algunos son más fáciles de entender, otros son más difíciles. ¿Ok? Estos algoritmos, como ya les he dicho, en algún momento algún ingeniero, algún matemático los diseñó y ya existen. Entonces no vale la pena mucho diseñar nuestro propio algoritmo y es mejor utilizar uno que ya existe, que sabemos que funciona bien, que es eficiente y todo eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, dense cuenta, este es muy interesante, como que va dividiendo de dos en dos y va ordenando poco a poco, mezclándolos. Este es otro. Y funcionan de distinta manera. Súper interesante. Y en realidad son como que, como dice, ¿no? Son 15 algoritmos de ordenamiento, hay muchos más. Son súper peculiares. Por ejemplo, este algoritmo, yo creo que es uno de los más rápidos, si es que no me equivoco. Pero ¿han visto cómo ordena? Es súper interesante. Es como que agarra por partes y al mismo tiempo los ordena. Pero este ya es muy complicado de darse cuenta cómo funciona. Este ni lo vamos a tocar. ¿Ok? Pero el que sí lo vamos a ver es el primero que hemos visto. Este es el algoritmo de selección. ¿Ok? Aquí arribita dice, por debajo del título del, del video. Este es el que vamos a aprender. Obviamente, como les he dicho, vamos a aplicarlo encima de números, ¿ok? Entonces, creo que con la lista ven este, no estoy seguro, creo que sí, el algoritmo burbuja, que igual es de ordenamiento y funciona diferente al de selección, pero es un poquito más complejo de entender. El de selección es el más sencillo y el que tiene más sentido, el más lógico. Creo que si nosotros haríamos un algoritmo, tal vez lo podríamos pensar así o un poco diferente, pero no es muy difícil, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Supongamos que tenemos este vector, ¿ok? Y yo quiero ordenarlo de menor a mayor, o sea, ascendentemente, ¿ok? Entonces, eso significaría que el 9 tendría que estar en la primera posición, el 10 en la segunda, el 36 en la tercera y así sucesivamente, ¿no es cierto? De menor a mayor, o sea, de izquierda a derecha, ¿ok? ¿Cómo funciona el algoritmo de selección para ordenar un vector? Nosotros vamos a agarrar todo el vector, ¿ok? Y lo primero que quiero hacer es, no quiero de golpe ordenar todo. Yo primero quiero que el menor esté en la primera posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme dos variables, dos punteros en realidad, ¿ok? Que las vamos a representar con variables cuando estemos haciendo el código. Una variable A y una variable B. La variable A va a comenzar en la primera posición del vector y la variable B va a comenzar en la que sigue de A. O sea, A más 1 en la segunda, ¿no es cierto? Si A es 1, entonces A más 1 es 2. Entonces B va a comenzar en 2, en este caso. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto?
el algoritmo que va a hacer va a preguntar, ¿A es menor que B? Si A es menor que B, entonces no pasa nada, todo queda igual. Pero si no, eso significa que B es menor que A. En este caso es verdad, ¿no es cierto? B es menor que A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar estos datos, ¿ok? Este se va a venir aquí y este se va a venir aquí. ¿Se dan cuenta? Hemos intercambiado, ¿no es cierto? Lo que estaba en B se ha ido a A y lo que estaba en A se ha ido a B, ¿ok? Luego de hacer ese intercambio, vamos a recorrer una posición, el B, solo el B, ¿ok? Entonces, el B ya va a estar en la tercera posición, en este caso. Y vamos a preguntar lo mismo. ¿B es menor que A? Si fuera verdad, tendríamos que intercambiar. Pero como en este caso no es verdad, entonces se queda ahí, ¿ok? Entonces no intercambiamos porque B no es menor que A, ¿ok? Entonces aquí se queda el 10. Entonces, como no se intercambia, siguiente posición para el B. Ahora va a estar en la cuarta posición. Lo que está en B es menor que lo que está en A. Sí, ¿verdad? Entonces intercambiamos. Y se intercambian, ¿cierto? El 9 se viene aquí y el 10 ocupa el lugar donde estaba el 9. ¿Ok? Y luego, como ya hemos intercambiado, siguiente posición para el B, que ya va a ser la quinta. Lo que está en B es menor que lo que está en A, falso, ¿no es cierto? Entonces no intercambiamos y simplemente avanzamos a la siguiente posición, ¿ok? Y luego, como es la última posición, igual preguntamos, B, lo que está en B es menor a lo que está en A, falso, ¿no es cierto? Entonces no hacemos nada y ahí termina, porque no hay dónde más ir, ¿verdad? Ahí termina, y si se dan cuenta, mi objetivo era poner el menor en la primera posición. Y si se dan cuenta, el menor era el 9 y está en la primera posición. ¿Ok? Obviamente esto todavía no está ordenado, pero como primer paso, como primer objetivo, era primero poner el menor en la primera posición. ¿Ok? Ok, ya está. El menor está en la primera posición, donde debería estar, ¿no es cierto? Ahora voy a agarrar otra vez el vector, pero sin tomar en cuenta la primera posición. ¿Por qué no voy a tomar en cuenta la primera posición? Porque en la primera posición ya está el dato correcto. ¿No es cierto? Como voy a ordenar de menor a mayor, entonces en la primera posición tendría que estar el 9, entonces ya está bien. El 9 ya está en la primera posición. ¿Ok? Por si acaso he agarrado el vector este, ¿no es cierto? Como está al último después de haber recorrido B todas las posiciones. ¿No es cierto? Ha terminado de recorrer y 9 estaba al inicio y aquí está. Es el mismo vector de aquí. Solo que ahora ya no voy a tomar en cuenta la primera posición, ni tampoco este dato, porque ya están en su lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a poner los punteros A y B, ¿ok? A en la primera posición, como ya no estamos contando esta, la primera posición ahora va a ser esta, ¿verdad? A en la primera posición y B en A más 1, ¿verdad? Que sería en esta, ¿ok? En realidad A estaría en este caso en la segunda posición y B estaría en la tercera posición, ¿ok? Como ya no vamos a contar la primera posición, A comenzaría en la segunda y B en la tercera. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Otra vez hacemos, lo que está en B es menor a lo que está en A, no es cierto? Y luego B se va a ir al siguiente, al 10. Lo que está en B es menor a lo que está en A, entonces van a intercambiar, ¿no es cierto? Porque 10 es menor que 36, van a intercambiar. B ya va a estar aquí en 54, preguntamos, ¿54 es menor que 36? No, no pasa nada. Pasamos a 78. ¿78 es menor que 36? No, no pasa nada. Entonces, al final, ¿cómo va a resultar este vector después de que B recorra todas esas posiciones? Va a resultar así. ¿Ok? No lo he hecho otra vez paso a paso porque ya entendemos la idea, ¿no es cierto? Porque si no tardaríamos un montón. ¿Ok? Pero la idea sigue siendo la misma, solo que ya no estamos tomando en cuenta la primera posición porque la primera posición ya es correcta. Ya está el menor ahí, ¿no es cierto? Ahora yo quiero que el segundo menor esté en la segunda posición. Entonces solo voy a tomar el vector a partir de la segunda posición, ¿no es cierto? A va a comenzar en la segunda, B en la tercera y va a ser lo que hemos hecho aquí. B va a ir recorriendo poco a poco el vector hasta el final. Y cada vez que recorra una posición va a preguntar, ¿el dato actual es menor a lo que está en A? Si es verdad, lo intercambia. Y si no, no. ¿Ok? Entonces quedaría así el vector, después de que B haya llegado hasta el último. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ya están ordenados las dos primeras posiciones. ¿Ok? 9 y 10. Y faltaría estas 4. Entonces, ¿qué hago? Agarro otra vez el vector, este que está aquí, ¿no es cierto? Ya casi ordenado. Y como en la primera posición y en la segunda posición ya está ordenado, entonces a partir de dónde voy a tomar en cuenta? Desde la tercera posición.
¿Ok? Desde la tercera posición lo agarro el vector y desde ahí comienzo a poner mi A y mi B. O sea, A vendría en esta posición donde está el 41 y B estaría en la posición donde está el 36. ¿Ok? Solo que aquí ya no lo pongo directamente, muestro el siguiente vector, ¿no es cierto? Después de que B haya recorrido. Porque, a ver, supongamos, A va a comenzar en 41 y B va a comenzar en 36. B es menor que 41, 36 es menor que 41, sí, entonces intercambiarían, ¿no es cierto? 36 estaría aquí, 41 aquí. Luego A se queda aquí, 54. 54 con 36, ¿intercambian? No. Se queda 54. 78 con 36, ¿cambiarían? No. Entonces se queda aquí. Al final lo único que hemos cambiado ha sido el 36 por el 41. ¿Verdad? Hasta aquí ya tenemos hasta la tercera posición ordenada. ¿No es cierto? Nos faltaría revisar las otras tres. Ahorita por mera coincidencia, por suerte, ya están ordenados, ¿ok? Pero no siempre va a ser así. Ahorita ha sido por suerte, por coincidencia, ¿ok? Pero no siempre a partir de la tercera posición ya va a estar ordenado. O cuando falten tres ya va a estar ordenado, no. Es posible, sí, pero es por coincidencia, ¿ok? Entonces lo que tendríamos que hacer igual es otra vez. El primero, segundo y tercera posición ya están ordenados. Ok, entonces agarro los que me faltan, que solo son estos tres. Otra vez, pondría aquí el puntero A y el puntero B. Y preguntaría, ¿B es menor que A? Si es verdad, intercambian y si no, no. En este caso no intercambiarían, ¿no es cierto? Porque preguntaríamos, ¿54 es menor que 41? No, se queda ahí. ¿78 es menor que 41? No, entonces se queda ahí y ahí queda. Entonces, hasta la cuarta posición ya está ordenado. ¿Ok? Los últimos que me quedarían revisar son estas dos, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, pongo puntero A aquí, puntero B aquí. Y pregunto, ¿B es menor que A? ¿78 es menor que 54? No. Y como B ya está en la última posición, entonces ahí termino. Y al final el vector ordenado ya sería este. ¿Ok? Obviamente desde aquí ya está ordenado, pero como les he dicho, esto ha sido coincidencia. Puede que no siempre va a salir así. No siempre va a estar ordenado cuando solo falten tres números por revisar. ¿Ok? Entonces, igual tenemos que llegar hasta que solo nos queden dos por verificar su orden, ¿no es cierto? Y así funciona, no hay mucha más ciencia, ¿ok? Si se dan cuenta, esto de repetir, ¿no es cierto? De poner el puntero A a inicio y el puntero B A más 1, ¿de qué se encarga? O sea, ¿de qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve recorrer el puntero B y que A se mantenga aquí? Lo que hacemos es revisar todo el vector e ir intercambiando con el menor, ¿verdad? Entonces, siempre que hagamos una corrida, por así decirse, del B en todo el vector, siempre va a estar el menor de todo lo que estamos viendo al inicio, o sea, donde está A. Entonces, de esta manera, poco a poco vamos a ir como que poniendo los menores siempre adelante, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí primero hemos puesto el 9, que es el menor de todos adelante. Luego aquí, cuando hemos hecho esta pasada, hemos puesto el 10 adelante, ¿no es cierto? Luego para la tercera pasada el 36, la cuarta 41 y la quinta 54, ¿no es cierto? Entonces como que cada vez que hacemos esa pasada del B, cada vez que recorremos el B, lo que hace es encargarse de que el menor siempre vaya al principio, siempre lo va botando al principio, cosa de que al final siempre esté ordenado de menor a mayor, ¿no es cierto? Siempre. Cada pasada se encarga de botar el menor a donde está A. ¿No es cierto? En este caso ha votado al 10 hacia A, ¿no es cierto? A estaba en la segunda posición, lo ha votado ahí, el menor de todos estos, ¿no es cierto? Este ya no se considera porque ya está en su lugar. Aquí igual, el menor de todos estos era 36 y A estaba en la tercera posición, entonces el B se encargó de votar el menor, que es 36, a donde está A, ¿no es cierto? Haciendo esas preguntas. Lo que está en B es menor a lo que está en A, sí. Acá, cada posición que recorre pregunta eso. Entonces así funciona. Ustedes podrían agarrar una hoja ahorita y ponerse un vector cualquiera y poner cualquier dato y hagan la prueba. Hagan este ejercicio a mano y cualquier vector les va a ordenar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quisiera ordenar de mayor a menor? ¿Ok? Solo que no tengo la diapositiva preparada para eso, pero aquí lo que preguntábamos era si B es menor a A. Si era verdad, intercambiábamos, ¿no es cierto? En este caso sí. Y si no, pues no hacíamos nada. Si yo quisiera ordenar de mayor a menor, ¿qué tendría que hacer? En vez de preguntar si B es menor que A, tendría que preguntar si B es mayor que A. Si B es mayor que A, entonces lo voto a donde está A. Entonces, así nos aseguraríamos que el mayor
esté al inicio, ¿no es cierto? Así, cuando terminamos de hacer la primera pasada, el mayor tendría que estar al principio, y después ya nos ocupamos solo de estos, ¿no es cierto? Y otra vez, botar el mayor de estos al principio, donde está A. Y con estos igual, y con estos igual. Obviamente la diapositiva no está preparada para eso, pero si quisiéramos ordenar de mayor a menor, lo único que tendríamos que cambiar es eso. En vez de preguntar de que si B es menor que A, tendríamos que preguntar que si B es mayor a A. Y ahí ordenaríamos de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, así nomás funciona el de selección y es el más fácil de entender. ¿Ok? Otro que es igual súper fácil de entender es el de inserción, ¿ok? Pero no lo vamos a ver. O sea, suficiente que ustedes sepan un algoritmo de los 100 que existen de ordenamiento para ya ordenar cualquier vector, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver el video. Vamos a ver si funciona como les dije, que debería. Pero vamos a ser un poquito lento. A ver, entonces, si se fijan en el video, creo que el menor es este de aquí. Bueno, ¿qué va a hacer? Supongo que los punteros van a comenzar aquí, ¿no es cierto? En estas dos primeras líneas, A y B. Y va a preguntar, ¿B es menor a lo que está en A? ¿Es más pequeño? Sí, entonces este debería pasar aquí. Espérenme. Creo que no está funcionando. Bueno, está muy rápido en realidad. Debería ser mucho más lento. Tenía el programa este, me había descargado, pero ahí se podía ver paso a paso cómo funcionaba el ordenamiento. Creo que no me acuerdo dónde estaba. Mm, sí es este. Pero, a ver, vamos a ver si va a tardar mucho en... Va a tardar mucho en instalarse, por así decirse. A ver, vamos a ver. Selección, si está bien. Velocidad. Bueno, ya me lo ordena, entonces tendría que... Ya, sí, está bien. Fíjense, a ver, vamos a resetear. Que en realidad lo cerra. Ok, aquí estamos, ¿cierto? Es lo mismo del video. Cada uno es un sonido, bueno, en este caso sí es un sonido igual, ¿ok? Pero igual hay menores y mayores, ¿verdad? Entonces, poco a poco se debe ordenando. Aquí estoy utilizando el método que les acabo de enseñar, el de selección, ¿ok? Sort significa ordenamiento, entonces dice ordenamientos de selección o algo así, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿no? Primero va a comenzar con los dos iniciales, con S y con S, ¿verdad? Y va a preguntar, este es menor que este y debería haber cambiado, no sé por qué no ha pasado. A ver, vamos a dejar que corra nomás para ver qué pasa. Aquí vamos a aumentar la velocidad. Ahí, agarra el menor. Hasta ahí es el menor y lo puedo adelantar. Ahí, un ratito entonces. Entonces tal vez es este. Ah, ya. Sí es este, a ver. No, tampoco es este. A ver. No, tampoco es. Sí, es este, el de selección, solo que aquí lo está mostrando de diferente manera. Está haciendo lo mismo por detrás, solo que está funcionando, o sea, no es como que
les enseñé. A ver, vamos a pararlo. No es como lo hice aquí, ¿ok? Funciona igual, pero, ¿qué les digo? Como que lo mantiene en su lugar hasta encontrar a alguien menor. ¿Ok? En este caso no va a encontrar a nadie menor, entonces ese tendría que irse adelante. A ver, vamos a ver. Como no hay nadie menor que ese, tendría que irse adelante. Ya, sí, 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 lo manda adelante. Después va a encontrar este. Como no va a haber ninguno menor, lo va a mandar adelante. Lo manda adelante, perfecto. Sí, lo que pasa es que es como una pequeña modificación, no hace tal cual lo que yo he hecho. No puedo pararlo. ¿Ok? Pero por debajo de o sea, debajo de este gráfico, el algoritmo sí va a seguir siendo el mismo que este. ¿Ok? Si se dan cuenta, poco a poco lo va poniendo adelante los más pequeños, que es lo mismo que hace esto, ¿no es cierto? En el caso de ordenar de menor a mayor, es lo mismo, poco a poco los va poniendo hacia adelante, ¿ok? Solo que no hace, cuando ve el menor, no hace lo mismo que yo, ¿no es cierto? No lo intercambia de inmediato, es como que va revisando si hay menores que ese y recién lo intercambia después, ¿ok? Pero el algoritmo por debajo va a seguir siendo el mismo, ¿ok? Solo lo que diferencia de esto con lo que yo les he enseñado es la forma de mostrarlo, ¿ok? Entonces, sería lo mismo, ¿ok? Funciona igual. Creo que aquí obviamente igual estamos trabajando sobre números y aquí están sobre barras, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier cosa. Entonces, esto nosotros ya lo podemos hacer en Visual Basic, ¿ok? Esto lo voy a hacer porque ya no estamos. Vamos a irnos a Visual Basic y vamos a hacer el algoritmo. Aquí, a ver, en la aplicación se puede ver cuántos algoritmos de ordenamiento hay. Aquí, cada uno de estos es un algoritmo distinto de ordenar. Pueden ser unos, no sé, 22, 24, 26, 28, 30 algoritmos. Pues hay muchos que hacen lo mismo, básicamente, solo que cada uno trabaja de distinta manera. ¿He abierto Word? Sí. Nos vamos a desarrollador, Visual Basic. Nos vamos a crear un nuevo formulario. Y en este formulario voy a poner un botón. Eh, para ordenar un vector, tenemos que tener el vector llenado, ¿no es cierto? Tenemos que tener datos en el vector. Entonces, nosotros podríamos llenarlo manualmente desde el código o podríamos llenarlo desde el usuario, ¿no es cierto? Eso vamos a hacer. Vamos a hacer que lea datos del usuario. Entonces, este botón que se llame eh, llenar vector. Listo. Doble clic y aquí. Lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario los datos que quiero que ordene, ¿no es cierto? Que quiere que yo ordene el algoritmo en realidad. Entonces voy a crear un vector que tal cual se va a llamar vector. En este caso, ¿de qué tamaño? Le pondremos de un tamaño 10. O sea, que vaya de 1 hasta 10. Y obviamente va a ser de íntegros. Después, si quieren, podemos hacer la prueba con los reales. Si es que hay tiempo también. Ahora tenemos que llenar este vector que nos acabamos de crear. ¿Cómo hacíamos eso? Creamos un ciclo for, que decíamos que teníamos la variable posición. En este caso le voy a poner post, que va a comenzar en 1, y va a ir hasta el 10, que es la última posición del vector. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Verdad? De aquí adentro vamos a ir llenando el vector. Vector en la posición post va a ser igual a input box, ¿no es cierto? Hay que leer un dato. Es decir, ingrese un número. Por si acaso no estoy
validando que sea un número positivo ni negativo, ¿ok? Este puede recibir tanto negativos como positivos, igual los va a ordenar. Y nada más, ahí sería next, post, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué me sirve este for? Este for lo que va a hacer es llenar el vector con datos que voy a recibir del usuario, nada más. Después lo voy a mostrar. Para mostrarlo necesito tener un cuadro de lista, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. El cuadro de lista nos ayuda a mostrar un vector. Y lo vamos a mostrar aquí. ¿Ok? ¿Y cómo inserto los datos del vector a ese cuadro de lista? Podría poner con otro for, tengo que recorrer todo el vector. Entonces for, otra vez post, va a ser igual a 1, hasta el 10, de 1 en 1. Y vamos a decir que, ¿qué se llama nuestro cuadro de lista? Seguro se llama listbox 1, ¿no es cierto? Que está su nombre. Por si acaso aquí ustedes pueden cambiar el nombre, ¿ok? Puede tener cualquier nombre. Si ustedes se acuerdan, para poner un dato aquí al listbox, tenemos que llamarle por su nombre, listbox1.addItem, ¿no es cierto? AddItem. Está mal escrito, ¿ok? Pero, como les digo, pueden cambiarle de nombre, o sea, no hay problema. Lo único que tienen que asegurarse es de que esté seleccionado el cuadro de lista. ¿Ok? Entonces aquí si quiero yo lo puedo llamar Pepito. Obviamente en el código tengo que cambiar su nombre, ya no se llama listbox 1, se llama Pepito. ¿Ok? Y le digo add item. Y dentro de paréntesis le digo que quiero añadir a mi cuadro de lista Pepito. Entonces le voy a añadir lo que está en mi vector en la posición actual, o sea, post, ¿no es cierto? Este post va a ir aumentando poco a poco hasta el 10, de uno en uno. Y creo que ya está. Aquí sería solo el next post. Por si acaso esto lo hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Leer datos y mostrarlos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner datos X. Cualquier dato. Va a ser 10, ¿no es cierto? 10 datos los que vamos a leer. Ahí está. Ahí están mis 10 datos que he puesto. Estos son 10, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, perfecto. Están ahí los 10. ¿Ok? Entonces ya puedo leer, puedo llenar mi vector con datos que voy a leer del usuario. Voy a hacer un poquito más grande mi formulario para que no salga esas barritas y que todo entre en una sola vista. Ya. Ahora vamos a comenzar a hacer el algoritmo de ordenamiento, ¿ok? Voy a crearme otro botón que lo voy a poner aquí. Esto lo voy a recorrer un poco aquí. Y aquí este se va a llamar, este botón lo voy a poner aquí, ordenar, tal cual. Hago doble clic y me lo crea, ¿no? Su procedimiento. Y aquí ya comienza a hacer el algoritmo de ordenamiento. Vamos a volver donde explico. Tenemos el vector, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner primero los punteros, ¿no es cierto? A y B, las variables. Los punteros son variables. Entonces, voy a decir que A va a ser igual a 1. Mentira. Ok, si se dan cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? ¿Qué comportamiento está teniendo A? A, la primera vez, su primera pasada de B va a comenzar en la posición 1. La segunda pasada de B va a estar en la posición 2. La tercera pasada de B va a estar en la posición 3, ¿no es cierto? Después en 4 y después en 5. Y cuando ya esté en 5, ahí muere, ¿no es cierto? Nunca A va a llegar a estar en la última posición. En este caso, nunca va a llegar a 6. Va a comenzar en 1 y va a ir hasta la última posición menos 1, siempre, ¿ok? En este caso solo hasta el 5, nunca ha llegado hasta el 6, el A. Entonces, ¿cómo puedo simular eso? Con un for. For A va a comenzar en 1, va a ir hasta, en este caso mi vector es de 10, ¿no es cierto? Entonces va a ir hasta el 9, nunca va a llegar hasta la última posición que es el 10. Entonces que vaya hasta el 10, hasta el 9. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1, ¿no es cierto? Y aquí pongo de una vez su final. Next A. ¿Ok? Entonces este for me va a ayudar a recorrer el A, ¿no es cierto? Mi puntero A,
de uno en uno. Va a comenzar en el 1, va a esperar a que el B haga toda su pasada, después va a irse al 2, va a esperar a que el B haga toda su pasada, luego va a ir al 3, luego va a ir al 4, luego va a ir al 5, ¿no es cierto? Entonces, este for está ayudando de eso. Cada vez A va a aumentar en 1, ¿no es cierto? Cada vez que repitamos esto. Dentro de este for, ¿qué tendría que haber? Cada vez, bueno, A tiene que esperar a que B recorra todo el vector, ¿no es cierto? Desde donde está hasta el final. Y recién tiene que irse a la siguiente posición. Aquí A ha comenzado en 1 y ha esperado que B recorra todo, ¿no es cierto? Ha comenzado en 1, B ha comenzado en 2, ha esperado a que B recorra todo el vector y recién A se ha ido a la posición 2, ¿verdad? Recién A se ha ido a la posición 2. Entonces, antes de que A se vaya a la posición 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que B recorra todo el vector. ¿Ok? ¿Y cómo hago de que B recorra todo el vector? B va a comenzar en A más 1, ¿verdad? En este caso, A vale 1, A más 1, 1 más 1, 2. Entonces B va a comenzar en 2. Va a recorrer todo. En la posición 2, 3, 4, 5, 6. Cuando termine, recién A va a aumentar en 1. Entonces, recién tendríamos que volver al encabezado para que A se sume en 1, ¿verdad? Eso es lo que hace el for. Pero, ¿cómo hago de que B recorra todo esto? Fácil, con otro for dentro. B siempre va a comenzar en A más 1, no en 2. Aquí está mal si yo pongo 2, que va a ir hasta la última posición. Siempre B va a ir hasta la última posición, ¿verdad? Siempre. Ese sí siempre va a ir hasta la última posición. No es como A. Entonces, en este caso voy hasta 10, de 1 en 1. Pero esto está mal. No siempre B va a comenzar en 2. Si se fijan aquí, A va a estar en 2 y B tiene que ser, en este caso, tiene que empezar en 3. Entonces, B siempre va a comenzar en A más 1. Si A es 1, entonces B va a ser 2. Si A es 2, entonces B va a ser 3. Si A es 3, entonces B va a ser 4. Entonces, aquí tendríamos que poner, en vez de 2, poner A más 1. ¿No es cierto? Cuando A sea 1, entonces aquí va a ser 2. Cuando A sea 3, aquí va a ser 4. Tal cual. Y aquí de una vez le pondré el final de este for, next B. ¿No es cierto? Entonces, este for más externo ayuda de que A recorra, de que el puntero A vaya recorriendo de posición en posición hasta la penúltima posición, ¿no es cierto? Hasta aquí. Ya no va a haber el 78. Y B va a recorrer gracias a este for. Este for va a ser de que B comience en A más 1, ¿no es cierto? Siempre va a comenzar en A más 1 y va a ir hasta la última posición, que en este caso es 10. Y siempre va, ¿no es cierto? Aquí en este caso ha llegado hasta el 78, aquí también va a llegar otra vez, aquí otra vez, y en este último caso igual, B directamente ya está en la última posición, ¿verdad? Entonces estos dos fors van a ayudar a hacer eso, a que A y B recorran. Obviamente, para que recorra una posición A, primero hay que hacer de que B recorra todas las posiciones. Este for va a hacer de que B recorra todas las posiciones. Una vez de que B recorra todas las posiciones, va a salir de este for y como su final es la última instrucción, entonces va a volver al encabezado. Y después A va a aumentarse en 1. Ya no va a ser 1, sino va a ser 2. ¿No es cierto? Entonces ya vamos a estar aquí. Y otra vez, B va a recorrer desde A más 1, que va a ser 3, hasta el 10, hasta el final. Cuando recorra eso, otra vez va a estar aquí, va a volver al encabezado y A va a aumentar en 1. Ya va a ser 3. Vamos a estar aquí, ¿no es cierto? Entonces así va a funcionar. ¿Ok? Entonces ya estamos haciendo la simulación de recorrer el puntero A y recorrer el puntero B. Lo que nos faltaría es, ¿qué hacíamos? ¿Cómo ordenábamos? No solo se recorrían y ya. ¿Qué pasaba con los vectores? Preguntábamos, ¿verdad? Si B, obviamente, si quiero ordenar de menor a mayor, entonces, ¿qué tengo que preguntar? Si B es menor que A. Si es verdad, hay que intercambiarlos. Y si no, no hay que hacer nada. Entonces, aquí adentro hay que hacer eso. Hay que preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A. Pero si se dan cuenta, esto igual está mal. Esto es un error común. ¿Ok? Estoy preguntando si B es menor que A. Pero en realidad no tengo que preguntar esto. Lo que tengo que preguntar es si lo que está en la posición B es menor a lo que está en la posición A. Entonces, básicamente, no tengo que preguntar si la posición B es menor a la posición A. Tengo que preguntar si lo que está en la posición B es menor a lo que está en la posición A. Entonces, eso sería así. Vector en la posición B es menor a vector en la posición A. Listo.
¿Veis? Entonces, si lo que está en el vector en la posición B es menor a lo que está en el vector en la posición A, entonces, ¿qué se hacía? Se intercambiaba, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Este es otro error común. Vector en la posición A va a ser igual a vector en la posición B. Hasta ahí no hay nada raro, ¿no es cierto? Le estoy diciendo que en la posición A se ponga lo que está en la posición B. Y también tengo que poner al revés, ¿no es cierto? Lo que estaba en A tengo que ponerlo al B. Entonces, en vector, en la posición B, voy a poner lo que está en vector, la posición A. Y eso sería, ¿no es cierto? Ahí estaría intercambiando en línea. Pero, es igual, es un error común que no se puede dar, no te das cuenta al tiro, ¿ok? Tan fácilmente. Porque aquí está mal, esto no está bien, ¿ok? Esto está mal porque, supongamos que, haremos con este ejemplo, ¿ok? 36 está en la posición A y 10 está en la posición B. Y con esta instrucción le estoy diciendo que en la posición A, a ver, vamos a hacerlo así mejor. Estoy diciendo que el vector en la posición A va a ser igual al vector en la posición B. Ok, entonces el vector en la posición A va a ser a lo que está en B, que es 10. Lo voy a cambiar, 10. Y luego estoy diciendo que el vector en la posición B va a ser igual a lo que está en la posición A. ¿Y qué cosa está en la posición A? 10. Y esto yo lo quiero poner en la posición B, que ya está 10. Entonces, si se dan cuenta, no hace tal cual el intercambio. ¿No es cierto? Es como que perdemos el dato que estaba antes, ¿no es cierto? El 36 lo perdemos, porque le digo primero que lo que está en B se ponga en A, entonces le pongo 10, tal cual. Y luego le digo que lo que está en B se ponga A, al revés. O sea, que lo que está aquí, venga aquí, pero 10 ya está aquí. Entonces no cambiaría nada, se quedaría así. Pero eso no quiero, ¿verdad? Yo quiero que el 36 que estaba aquí pase aquí. Entonces, ¿cómo haría eso? Esto está mal, por lo tanto, no me hace el trabajo. Entonces yo me tendría que crear otra variable, una variable que me va a ayudar, una variable auxiliar. ¿Ok? Que aquí le voy a guardar por el momento, o le voy a llamar, no auxiliar, le voy a llamar temporal. Una variable temporal. Que en esa variable, por el momento, le voy a guardar lo que está en la posición A. ¿Ok? O sea, el 36. Cosa de que cuando yo haga esta ejecución, esta instrucción, no lo borre el 36, ¿no es cierto? No desaparezca, porque el 36 ya va a estar en esta variable temporal. Entonces aquí tendría que poner vector en la posición A, que guarde en esta variable. Luego que haga esto, y luego aquí ya no quiero que haga esto, sino lo que quiero es que ponga lo que está en temporal. Y ahora sí, esto sí funcionaría. Voy a crear la variable temporal. Ahora sí. Estamos diciendo que temporal va a ser igual a lo que está en la posición A, que es 36, ok. Luego digo, vector en la posición A va a ser igual a lo que está en la posición B, o sea, 10. Aquí tengo que poner 10. Y luego, en la posición B, voy a poner lo que está en la variable temporal. En esta variable temporal está 36, entonces aquí lo pongo, ¿no es cierto? Y listo. Ahora sí ha intercambiado bien, ¿no es cierto? No he perdido el dato. El dato que estaba en A lo he guardado en esta variable temporal y luego lo he vuelto a asignar al B, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya me intercambia correctamente. ¿Cierto? Ahora sí está bien. Es algo que siempre al inicio nos confundimos. Igual en su momento, cuando estaba aprendiendo todo esto, me confundí. Yo pensé que era tan fácil como decir que lo que está en A sea igual a lo que está en B y lo que está en B sea igual a lo que está en A. Pero no me di cuenta que en realidad al hacer eso perdemos un dato. Entonces tendríamos que crearnos una variable temporal para guardar el dato que es posible que se pierda. Y así no se va a perder. ¿Ok? Y ya con esto preguntaríamos, ¿ok? Esta consulta lo que hace es, por cada posición que avance B, ¿no es cierto? Por cada vez que B avance una posición, va a preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A. Si eso se cumple, entonces intercambiamos. Y si no se cumple, no hacemos nada. Hacemos que B vaya a la siguiente posición.
¿Ok? Y, ¿qué más estoy olvidando? Creo que nada más. Ya estaría. Estoy olvidando algo. Me faltaría declararme mis variables. En este caso, tendría que declararme la variable A, que es un entero, la variable B, que es un entero igual, y la variable temporal, que es un entero. Y ya. Pero aquí creo que va a salir error, si no me equivoco. El otro día me salió un error. Es un error que la verdad, no esperaba que me saliera. Ok, lo que pasa es que no me puedo crear variables entre dos procedimientos. Si se dan cuenta que hay un procedimiento, ya que hay otro procedimiento. Entonces no puedo poner variables en medio de los procedimientos. Lo único que puedo hacer es o poner al inicio del todo, aquí digamos, o ponerlo dentro del procedimiento, como alguna vez les dije, ¿no es cierto? Que se puede hacer, pero que en realidad no lo vamos a hacer mucho. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, a ver, ¿cuál es la diferencia de poner las variables aquí, al inicio, o ponerlas aquí dentro del procedimiento? La diferencia está, creo que ya saben, entre que estas son variables globales y estas son variables locales. ¿No es cierto? ¿Qué era una variable global y una variable local? Las variables globales se pueden utilizar en todos los procedimientos o funciones que tú te vayas a crear en esta misma hoja, en este mismo proyecto, ¿ok? O sea que aquí no sería necesario hacer esto, ¿no es cierto? Porque las variables ya estarían aquí. Pero estas variables también, si quisiera, podría utilizarlas aquí. Podría poner A va a ser igual a 8, digamos. Y no pasa nada, porque son variables globales. Si yo me creara otro procedimiento, si yo me creara otro procedimiento, esta variable A también la podría utilizar aquí. ¿Ok? Pero no necesito utilizar una variable A aquí, tampoco necesito utilizar la variable A aquí. Entonces, no sirve de nada de que sea global. ¿Ok? Entonces, lo mejor es de que sea una variable local. Entonces, lo voy a poner mejor todas esas variables aquí adentro, ¿no es cierto? La variable A, la variable B y la variable temporal, que sean locales de este procedimiento, ¿no es cierto? Que solo se utilicen aquí. Porque si lo puedo poner de global, lo puedo poner. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. Pero no tiene ninguna utilidad que sea global, porque solo lo voy a utilizar en este procedimiento, ¿verdad? Entonces, si solo lo voy a utilizar en este procedimiento, entonces que sean locales y listo. ¿Ok? En cambio, el vector, ¿no es cierto?, que es una variable de tipo arreglo, ese sí es global y tiene que ser global, porque lo estoy utilizando tanto aquí como aquí, ¿no es cierto? Si yo lo pusiera local de este, entonces aquí ya estaría mal. No podría utilizar ese vector aquí, pero yo no quiero eso, lo quiero utilizar, entonces que se quede como global nomás. ¿Ok? Entonces en este caso estamos declarando las variables que he hecho aquí de manera local. ¿Ok? Esto, a ver, no va a pasar nada en realidad. Voy a llenar mi vector con datos aleatorios. Ahí está. Pero si ordeno, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no le he dicho que haga algo, en realidad. O sea, está haciendo algo, pero no me está mostrando el resultado, ¿verdad? Solo le estoy diciendo que ordene y ya. Entonces todo se va a ordenar, pero por dentro. El vector se va a ordenar, pero por dentro. No me está mostrando el vector ya ordenado, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, voy a recorrer esto, me voy a crear otro listbox, otro cuadro de lista, que este se va a llamar, si yo quiero, le puedo llamar Juan, ¿no es cierto? Normalmente, pero la listen lo mantiene sus nombres que por defecto, ¿ok? Listbox 1, este sería listbox 2, listbox 3, ¿ok? En este caso lo voy a dejar, este es el listbox 1, ¿ok? La listen lo utiliza así, pone listbox 1, listbox 2, así, ¿ok? Entonces, ese se va a llamar listbox. Entonces voy a mostrar mi vector, pero ya ordenado, ¿ok? O sea, después de hacer esto, de lo que se encarga es ordenar, ¿no es cierto? Cuando salga de esto significa que ya va a estar ordenado. Entonces lo voy a mostrar.
¿Cómo lo muestro? Igualito que aquí, con un for que va a recorrer todo el vector. ¿Cierto? Va a recorrer todo el vector. Solo que en vez de decirle que a Pepito se le añade un ítem, le voy a decir que al listbox 1 se añade un ítem. Me he equivocado. Ya estaba el add item. Ahí está. Entonces estoy diciendo que a listbox 1, que es este, ¿no es cierto? Si se fijan, ese es el listbox 1, se añada cada una de las posiciones del vector. ¿No es cierto? Este for va a recorrer todo el vector y los va a ir añadiendo a este listbox 1. Ahora sí vamos a ver. Vamos a poner datos aleatorios. Ah, ahí está, ¿no es cierto? Y obviamente no está ordenado. Y si yo le pongo ordenar, lo que debería pasar es que aquí ya me debería salir ordenado. Y ahí está, ¿no es cierto? Está ordenadito. 45, menos 45, menos 8, 6, 36, 78, 99, 100, 101, 323 y 2001. Ordenadito, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer la prueba? Si se dan cuenta, es súper cortito, ¿no es cierto? Esto ni siquiera es parte del algoritmo. Esto solo es para mostrar el vector. El algoritmo solo es esto, ¿no es cierto? Es un for dentro de otro for y dentro de ese for poner un if preguntando, ¿no? Si lo que está en B es menor a lo que está en A, lo que les he dicho en la diapositiva. Y hace esto, prácticamente. Hace lo mismo, ¿ve? Hace lo mismo. Y eso sería. eh, a ver, algunas cositas que ahorita me acabo de dar cuenta. Algo que hace mucho la Listen cuando utiliza cuadros de lista, o sea, listbox, algo que hace mucho es esto. La primera instrucción le hace esto. Digamos, en este caso, mi listbox, bueno, pepito punto clear. Y creo que no lleva paréntesis. No, no lleva paréntesis. Esto hace mucho la listen, ¿ok? Siempre pone al principio esto. Pone el nombre de un cuadro de texto. En realidad debería estar los dos. Y le pone punto clear, que significa limpiar. ¿Y qué hace estas instrucciones? Lo que dice, los limpia. ¿Ok? O sea, hace de que lo que ya está dentro del cuadro de texto desaparezca. ¿Por qué hace eso? Les voy a mostrar. Porque si vuelvo a tocar este botón, se borra. Se borra y puedo volver a insertar nuevos datos. ¿Cierto? Y si vuelvo a tocar, se borra. A ver, vamos a hacer la prueba si le quito. Si le quito, vamos a llenar otra vez todo. Y vuelvo a tocar el botón, no se borra. Y voy a volver a insertarle datos. Esta vez voy a ir desde el 20. Y si se dan cuenta, lo he añadido justo por debajo. Y eso está mal, ¿no es cierto? Yo no quiero que se muestre lo de antes y lo de ahora. Yo quiero que se refresque, por así decirlo, se actualice. Entonces, lo que hace la listen es ponerle eso, ¿no? Poner los cuadros de listas, los que tenga, y le pone punto clear. En este caso es Pepito clear. Y el otro es listbox 1.clear. ¿Ok? Siempre hace eso la listen. Antes de comenzar un pseudocódigo o un código donde va a utilizar listbox, siempre pone el punto clear al inicio para que se borre lo que ya estaba, en el caso de que haya habido algo antes. ¿Ok? Y creo que nada más. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren que les aclare que no hayan entendido? Esto es el algoritmo.
nada más. Aquí hago obviamente su declaración de variables y este for solo sirve para mostrar, como les he dicho, ¿no? Este es lo que hace todo lo que les he explicado en la diapositiva, o sea, todo esto. ¿Ok? Y si quieren, podemos hacer la prueba con este mismo ejemplo, solo que tendría que reducir el vector, porque aquí mi vector es de tamaño 10 y aquí es de tamaño 6. A ver, lo haremos. 6, aquí también tendría que cambiarle a 6. Y también, aquí tendría que ir hasta 5. Aquí tendría que ir hasta 6. Y aquí tendría que ir hasta 6. Porque no me estoy equivocando nada más. Vamos a leer los mismos datos. 36, 10, 41. 31, 9, 54, 78. Ahí está, lo ordeno. Ahí está. 9, 10, 36, 41, 54, 78. Ahora, ya no quiero que me lo ordene de menor a mayor. Ahora yo quiero que me lo ordene de mayor a menor. O sea, descendentemente. ¿Qué era lo único que teníamos que cambiar? La consulta. En vez de preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A, lo único que teníamos que preguntar es al revés. Si lo que está en B es mayor a lo que está en A. Y vamos a hacer la prueba. Con el mismo ejemplo. 9, 54, 68. Ahí está. Ordenamos y ahora está de mayor a menor. ¿No es cierto? 78, 54, 48, 36, 9, 10. O 10, 9, perdón. Entonces está funcionando bien. ¿Ok? Eso es, muchachos. Ahora, bueno, eso es, como les he dicho ya en la anterior clase, para lo que más se utiliza es para, tanto para, los vectores se utilizan para buscar un dato dentro del vector, que ya lo hemos hecho en la anterior clase, o ordenar un vector. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejercicio donde se utiliza vectores, que ahora es, tenemos tiempito, voy a hacer un poquito rápido. Que dice lo siguiente: realizar un programa que guarde las temperaturas mínimas y máximas de toda una semana y que dé la siguiente información: la temperatura media de cada día, el día con menor temperatura. En el caso de que varios días hayan registrado la menor temperatura, hay que mostrar todos esos días. Leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella, o sea, con la que hemos leído. ¿Ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es primero registrar, ¿no es cierto? Guardar las temperaturas mínimas y máximas, ¿no es cierto? Eso dice, realizar un programa que guarde las temperaturas mínimas y máximas. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a crear dos vectores que sean de tamaño 7, ¿no es cierto? Porque vamos a leer las temperaturas de una semana, entonces de cada día, ¿verdad? Que tenga 7 espacios, uno para cada día. Y aquí vamos a llenar los dos vectores con datos que seguramente el usuario nos va a dar, ¿no es cierto? Entonces vamos a llenar, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Estos son datos aleatorios. Y listo, ya vamos a tener registradas las temperaturas mínimas y máximas de cada día. Por ejemplo, el lunes se ha registrado una temperatura mínima de 15 y máxima de 15. El martes de 10 y de 20, ¿no es cierto? Estas son las mínimas y estas son las máximas, ¿no es cierto? Y con estas temperaturas que hemos guardado, lo que tenemos que hacer es mostrar la siguiente información. Una cosa que tenemos que mostrar es la temperatura media de cada día, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuál ha sido la temperatura media de cada día? Tendríamos que sacar el promedio de estas dos temperaturas, básicamente. O sea, sumar estas dos y dividirla entre dos, ¿ok? Y ese cálculo tendríamos que guardarnos en otro vector, que también obviamente va a ser tamaño 7, porque vamos a sacar la temperatura media de cada día, ¿no es cierto? Y tendríamos que calcular, ¿no es cierto? Para la temperatura media del primer día, que es lunes, ¿qué tendrías que hacer? Sumar estos dos y dividirlo entre dos, ¿no es cierto? Ese es el promedio. Y así con cada día lo guardaríamos en su respectivo espacio, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 15 es 15 nomás, ¿no es cierto? De estos es 15, aquí es 12 y así, calculando, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos un vector donde estaría la temperatura media de cada día. Y este vector lo mostramos y ya. ¿Ok? ¿Eso cómo lo hacemos?
me voy a crear otro formulario, esto ya no me sirve de nada. Me voy a crear otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a agrandar un poco en el formulario. Le voy a crear un cuadro de lista que va a ser para las temperaturas mínimas. Me voy a crear otro cuadro de lista que va a ser para las temperaturas máximas. Y voy a crear un botón que se va a llamar, no sé, que se llame leer temperaturas. Temperaturas, digamos. ¿Ok? Y le voy a poner aquí abajito una etiqueta que se va a llamar aquí mínimas. ¿Listo? Y obviamente este va a ser de máximas. Listo. Ya está. Y ahora vamos a darle funcionalidad a este botón. ¿Qué vamos a hacer con este botón? Leer las temperaturas. No hay mucha más cosa. ¿Cómo se hacía eso? Con un for, ¿no es cierto? Tenemos que recorrer todas las posiciones del vector. Ah, pero primero tendría que crearme mis dos vectores. Dim mínimas, que va a ir desde el 1 hasta el 7, que van a guardar enteros. Supongamos que enteros, no, ya, que guarden reales. Ya todo, que guarden reales. No siempre van a ser enteros. Dim máximas, lo mismo que arriba, ¿no? Del 1 al 7. Y va a guardar igual reales. Todo. Ok, y estos vectores tengo que llenarlos con datos del usuario que nos va a dar. ¿Cómo hacíamos eso? Con un for, ¿verdad? For, vamos a llenar primero el vector de mínimas, que vamos a crear una breve que se llama posición, que va a comenzar en 1, que se llama el post, más arriba. Va a comenzar en 1, va a ir hasta el 7, de 1 en 1. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Mínimas, en la posición post va a ser igual a input box. Input box, y vamos a poner ingrese la temperatura mínima del día. Aquí vamos a concatenar de qué día es. Eso está en post. Listo. Y luego sería el next post, ¿no es cierto? Y tendríamos que hacer lo mismo, pero para las máximas. Que se puede hacer y va a funcionar, pero una forma más práctica o mucho mejor de hacerlo es aquí mismo. Aprovechar este for, que va a ser el mismo que haría para máximas. Aprovechar este y de una vez pedir, al mismo tiempo que pedimos las mínimas, también vamos a pedir las máximas. Máximas en la posición actual, igual al input box. Ahí está. Y le vamos a dar un mensaje. Crece el día. Aquí igual le vamos a concatenar el post. Listo. Entonces, esto se va a encargar de leer mis temperaturas mínimas y máximas. Y después tenemos que mostrarlas, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me he equivocado. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar, listo. Entonces, las mínimas las vamos a poner en el listbox 1 y las máximas las vamos a poner en el listbox 2. Eso es eso sería con otro for, ¿verdad? Tendríamos que hacer un for y recorrer ambos vectores e ir insertando. Pero también puedo aprovechar este for, hacerlo aquí mismo. Listbox 1, este es el de mínimas, punto add item, y voy a añadirle mínimas, mínimas en la posición actual. Y también para las máximas. Listbox 2, que ese es el de las máximas, punto add item, máximas, la posición actual. Listo. Entonces, si se dan cuenta, nos hemos ahorrado 3 fors, ¿no es cierto?
hubiéramos tenido que utilizar 4 fors para hacer cada uno de estos, pero lo estoy utilizando en un solo for y va a funcionar. ¿Ok? Vamos a leer. Ingresé la temperatura mínima del día 1. Vamos a utilizar este ejemplo. ¿Dónde está? 15 y 15 del lunes. 15 del lunes. Del día 2, 10 y 20. Del día 3, 8 y 16. El día 4, 5 y 25. El día 5, ¿no es cierto? Ya estamos en el día 5, sí. 12 y 23, 12 y 23. El día 6, 5 y 16. Y 6 y 32. Listo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí mi etiqueta está un poco tapada. Lo podemos arreglar eso ahorita. Pero ya está, ¿no es cierto? Ya me está mostrando bien. Estas son las mínimas y estas son las máximas. ¿Ok? ¿Está leyendo bien? Voy a arreglar un poco esto. Ok. Ya hemos leído las temperaturas, ya las estamos guardando, ¿verdad? En los vectores y ya también lo estamos mostrando. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Lo primero que tenemos que mostrar es la temperatura media de cada día. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hay varias maneras de hacerle. Podríamos crear otro list box aquí y aquí le vamos a poner una etiqueta que diga de temperatura media. Ya está. Y este es el Xbox 3, ¿no es cierto? Y nos vamos a crear un botón nuevo, que este va a hacer que se va a llamar calcular temperaturas. Bien. Bueno, no va a entrar todo el botón, pero ya. Ah, puedo hacer que haya espacio, creo. Salto de línea. No, no se puede. Ya un poquito más grande. ¿Por qué no me sale todo el mensaje? Ya, ni modo. Así se va a tener que quedar. Entonces hemos hecho doble clic y nos ha creado su procedimiento. Ah, aquí no hemos creado sus variables, pero estas variables van a ser locales. Bueno, solo pos. In pos as integer. Listo. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular las temperaturas medias. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ver de cada día cuál ha sido su mínima y su máxima, sumarlas, dividirlas entre 2 y ponerla a un nuevo vector que se va a llamar temperatura media. Entonces me voy a crear un nuevo vector, sin temperatura media. ¿Está bien? Que igual va a ir del 1 al 7. Y va a ser de reales también, ¿no es cierto? Porque sacar la media me va a dar reales, seguro. Y voy a comenzar a hacer el algoritmo. ¿Cómo saco media? Tendría que recorrer ambos vectores, tanto mínimas como máximas, ¿no es cierto? Uno por uno. Comenzaría en el 1, calcularía la media, lo pondría en la temperatura media, en la posición 1. Luego iría al 2 y así. Entonces, para eso necesito un for, porque necesito recorrer por completo mis vectores. Capaz este post, como lo voy a utilizar siempre, va a ser mejor que sea global, ¿no es cierto? Aquí también lo voy a utilizar. Le pondremos otro nombre mejor. Post 2, ahí está. Va a comenzar en 1, va a ir hasta la posición 7, de 1 en 1. Y una vez lo pongo al final. ¿Y qué voy a hacer dentro de este for? Voy a ir recorriendo, ¿no? Va a comenzar en 1, entonces voy a decir, del vector mínimo hacia la posición 1 más vector máximo hacia la posición 1 dividido entre 2 va a ser igual a algo y eso lo ponemos en la posición 1 de temperatura media. Entonces, en el vector temperatura media en la posición
post 2, ¿cierto? Que está en el encabezado del for, va a ser igual a mínimas en la posición 2 más máximas en la posición, uy, me he equivocado, listo, posición 2, y todo esto, esta suma, toda esta suma, el resultado de esa suma, vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Y esa sería la media, básicamente. La mínima más la máxima dividido entre 2 va a ser la media, y se va a guardar aquí, ¿no es cierto? Cuando post sea igual a 1, entonces vamos a decir la mínima del primer día, básicamente, más la máxima del primer día, dividida entre 2, va a ser igual a la temperatura media del primer día. Cuando post 2 sea igual a 2, entonces sería la mínima del segundo día más la máxima del segundo día, dividida entre 2, va a ser igual a la temperatura media del segundo día. ¿No es cierto? Así hasta que lleguemos hasta el séptimo día, ¿verdad? Y esto lo tenemos que mostrar en el listbox 3, ¿verdad? Es de temperaturas medias. Entonces, otro for. No. O sea, sí se podría hacer otro for para añadir al listbox 3. ¿Pero para qué? Aprovecharemos de una vez este for. Justo después de calcular la temperatura media lo añadimos. Listbox 3. Add item. Y le añadimos esto. ¿No es cierto? Temperatura media. Temperatura media en la posición actual. Listo. Y creo que sus variables. Dim post 2 as integer. ¿Qué variable más he creado? Ninguna más, solo esa. Después temperatura media es una variable global, es un vector global. Máximas y mínimas igual son globales. Listbox 3 no hay que declararlo, y ya está. Vamos a ver con el mismo ejemplo porque ya lo tengo calculado. Sus temperaturas medias aquí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Aquí está. El primer día es 15, 15 y 15. 10, 20, 6, 8, 16. 10, 20, 8, 16. 5, 25, 12, 23. 5, 25, 12, 23. 5, 16, 6, 32. Listo. Ahí ya he registrado mis temperaturas mínimas y máximas. Y ahora tendría que calcular la temperatura media y me sale un error. Ah, obvio. ¿Cuál es el error? Que en el final del for le he puesto next post, pero debería haber next post 2, ¿verdad? Porque la variable post 2 es la que está en su encabezado. Bueno, vamos a tener que volver a llenar. Esa es la macana. A ver, por si acaso no estoy equivocando nada más, para no volver. Creo que no. Otra vez. Era 15, 15. 10, 20, 8, 16. 5, 25, 12, 23. 5, 25, 12, 23. 5, 16, 6, 32. 5, 16, 6, 32. Ahí está. Calculamos temperatura media. Ahí está. 15. A ver, vamos a comparar. 15, 15, 12. Ahí está. Otra vez 15, 17, 5, 10, 5. Y 19. Está bien. ¿No es cierto? Me está mostrando. Ya estaría eso. Después dice el día con menor temperatura. En caso de que varios días hayan registrado la menor temperatura, mostrar todos esos días. Ok, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que buscar el día con menor temperatura. O sea que en realidad solo tendríamos que fijarnos. Bueno, aquí está el algoritmo que hemos hecho ahorita. Voy a mostrárselos. Pero ahorita ya estamos en la siguiente, ¿ok? Para buscar el día con menor temperatura, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que mostrar un dato, o buscar un dato, ¿verdad? Pero no sabemos qué dato. Lo que tendríamos que buscar es cuál es el menor de todos, ¿no es cierto?
Hay muchas formas de hacer eso. Podríamos ordenarlo de menor a mayor y el que esté en la primera posición obviamente es la menor temperatura, ¿no es cierto? Pero ahí también va a estar mal, ¿por qué? Porque se va a perder el orden de las temperaturas, ¿no es cierto? Si vamos a ordenar de menor a mayor, entonces la temperatura que estaba registrada en lunes se va a cambiar a otra posición, ¿no es cierto? Entonces no es buena idea hacer un ordenamiento. Tendríamos que hacerlo de otra manera. Hay una forma que es así. Tendríamos que recorrer todo el vector, ¿ok? Tendrías que recorrer todo el vector. Entonces vamos a comenzar en la posición 1 y vamos a preguntar, hasta ahora, ¿cuál es la menor temperatura? Hasta ahora, la única que he visto es el 15. Entonces es la menor, por lo tanto, ¿no es cierto? Es la única que he visto. Entonces la menor va a ser 15. Luego nos vamos a ir a la siguiente posición. Hasta esta posición, ¿cuál es la menor temperatura? 10, ¿verdad? Entonces 10. Hasta esta posición, ¿cuál es la menor temperatura? 8. Hasta esta, 5. Hasta esta sigue siendo 5 la menor temperatura. Hasta esta sigue siendo 5 y hasta esta sigue siendo 5. ¿Okay? Entonces básicamente tendríamos que recorrer todo el vector y en una variable ir guardando la menor temperatura. ¿Cómo iríamos actualizando esta variable con menor temperatura? Preguntaríamos si el dato actual en la posición actual es menor a la variable menor, básicamente. Si 15 es menor a la variable menor, entonces actualizamos. En este caso, la variable menor, como no tiene ningún valor, entonces el primer dato tendría que entrar en sí o sí. Ok, esta cosa es 15. Luego vamos al siguiente, que es 10. ¿10 es menor que 15? Sí, entonces actualizamos. Vamos al siguiente. ¿8 es menor que 10? Sí, entonces actualizamos. 5 es menor que 8, actualizamos. 12 es menor que 5, no, entonces no pasa nada. 5 es menor que 5, es igual, entonces no pasa nada. ¿Este es menor que 5? No, entonces no pasa nada y al final decimos que la menor temperatura es 5, ¿verdad? Pero lo que nos piden no es la menor temperatura, sino nos dice el día con menor temperatura. Y en este caso hay 2 días con la temperatura 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a buscar los días con temperatura 5? Esto ya es una búsqueda. ¿Okay? Vamos a tener que recorrer todo el vector, todito, y preguntar, ¿en esta posición hay 5? Si hay 5, tendrías que mostrar el día. Si no, no. En esta hay 5, no. En esta hay 5, no. En esta hay 5, sí. ¿Qué día es este? El cuarto día. Eso es jueves. Entonces tendrías que agarrar el cuarto día. ¿Esto es 5? No. ¿Esto es 5? Sí. Este es el sexto día. Entonces tendrías que mostrar sábado. Y este es el séptimo día que no es igual a 5, entonces solo el día 4 y el día 6 tienen la temperatura 5. O sea, tienen la menor temperatura. ¿Ok? Eso tendríamos que hacer. Obviamente, creo que sería, en vez de mostrar solo 4 y 6, sería mejor mostrar los días correspondientes, ¿no? En vez de 4 jueves y en vez de 6 sábado. ¿Ok? Pero ahorita ya no tenemos tiempo. Eso, no sé si continuarlo a la siguiente clase o directamente pasarles el video donde soluciono este ejercicio. Bueno, hemos solucionado la primera parte, ¿no? De guardar temperaturas y de la temperatura media, ¿no? Calcular la temperatura media. Nos falta estos dos. Buscar el día con menor temperatura y leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan, ¿no? A ver, voy a revisar el calendario. Si da tiempo, todavía si vamos a tener clases suficientes. Entonces esto lo avanzaríamos la siguiente semana, lo terminaríamos de avanzar. Veríamos este ejemplo y este ejemplo, que está aquí abajito. Este, que es igual de vectores, y después entraríamos ya a matrices, ¿ok? La siguiente clase. Pero si veo que no va a dar el tiempo, si me va a faltar clases, entonces se los voy a subir el video para que vean cómo he solucionado este ejercicio. ¿Ok? Entonces hasta hoy día sería solo eso, muchachos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Tal vez incluso con la bici ya están entrando a matrices o ya lo han visto. Pero a ver, voy a ver el calendario. Si va a haber tiempo, entonces esto continúa en la siguiente clase. Si no, les mando el video donde soluciono esos ejercicios para que